Descubierto. El asombroso secreto de una limpiadora que habla 9 idiomas y transforma vidas. Clara, una limpiadora de un prestigioso bufete de abogados, siente cómo el día comienza como cualquier otro. Su carrito de limpieza avanza por los pasillos brillantes, pero el futuro se le presenta oscuro y difuso. Sin embargo, en su interior guarda un talento asombroso. Habla 9 idiomas. Cuando erguía su mirada, encontraba la arrogancia de los abogados, que nunca la miraban a los ojos, y eso le provocaba una profunda desesperación. Cada conversación que escuchaba, cada fragmento de idiomas que recogía, se convertía en un refugio mental, pero también en un fardo que cargaba sola. Las palabras se agolpaban en su mente, pero ¿quién estaría dispuesto a escucharlas? La creciente tensión en su pecho la mantenía en un estado de alerta constante. Debía seguir ocultándose entre las sombras de los escritorios pulidos. El temor al juicio la paralizaba y la había convertido en una sombra más dentro de aquel complejo. Durante años, Clara había sido educada en el respeto y la dignidad del trabajo, valores que abrazaba con determinación. Sin embargo, con el avance de los días, esa determinación había comenzado a desdibujarse. Cuando la abogada arrogante la despreciaba con una mirada de desdén, Clara solo podía sentir la presión de la injusticia aplastarla. Su mente giraba en una espiral de autocrítica e insignificancia. ¿Por qué debía sufrir el peso de la desaprobación ajena? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión de enfrentar esos temores estaba latente en el fondo de su ser. Pero cada día que pasaba sin actuar, esa llama de determinación se iba apagando lentamente. Sabía que había un mundo que la necesitaba, jóvenes que, como ella, luchaban diariamente por su lugar. Sin embargo, ese dilema moral se cernía sobre ella. ¿Debería permanecer en el silencio que la había acompañado tanto tiempo o dar el paso y exponer su verdadera esencia? La angustia se intensificaba. Su corazón latía en descompasado al ritmo de la duda. Se encontraba en un punto crítico. La presión de ser vista era abrumadora, y aún así sentía que debía encontrar su voz. Esa lucha interna la desgastaba, desgarrando su paz en 1000 pedazos. Cuando frente a ella la abogada preguntó por un documento, esa combinación de desprecio y frivolidad la empujó al límite. Cada mirada superficial y cada comentario despectivo se transformaban en un eco en su mente, amplificando su frustración y malestar. Esa sensación de no ser suficiente comenzó a convertirse en un grito sordo, un llamado a romper las cadenas de una vida de invisibilidad. Clara sabía que debía enfrentarse a la abogada, demostrarle que existía algo más allá de su escueto rol. La tensión acumulada estaba por estallar, y finalmente decidió que el momento había llegado. Con esa convicción incendiando su interior, se preparó para un encuentro que podría cambiar su vida para siempre. Las próximas horas estarían cargadas de significado, pues encarar a quien había menospreciado su ser podría ser el punto de inflexión en su búsqueda de identidad y propósito. Las luces del pasillo la acompañaban, pero la sombra de la incertidumbre seguía acechando, manteniéndola alerta y dispuesta a dar el siguiente paso. El aire en el bufete estaba tenso, casi eléctrico, mientras Clara hacía camino hacia la oficina de la abogada.
Las paredes estaban adornadas con logros y diplomas, símbolos de un mundo en el que ella se sentía ajena. Sin embargo, esa mañana su determinación había ganado peso. Cada paso resonaba como un latido fuerte en su pecho, un recordatorio de su propósito. A medida que se acercaba, las dudas trataban de infiltrarse nuevamente en su mente. ¿Por qué ella debería interrumpir a aquellos que consideraba superiores? Pero esa pregunta se desvanecía con cada inhalación profunda, reemplazada por la certeza de que debía ser escuchada. Al entrar, el entorno se volvió silencioso. La abogada, en su escritorio, no mostró sorpresa al ver a Clara frente a ella. Sin embargo, había algo diferente en la mirada de la limpiadora, un brillo que reflejaba su voluntad de ser vista más allá de su papel habitual. El eco de su propia voz resonó en su mente. No soy solo una limpiadora. Clara tomó aire. Se sintió inexpugnable a pesar del estallido de incertidumbre en su interior. «Perdona, necesito hablar contigo», pronunció con una claridad que la sorprendió. Las palabras se deslizaban por su lengua con una fluidez que la abogada no había anticipado. Era como si cada idioma que había aprendido estuviera en espera de este momento, listo para liberarse. La abogada, con los ojos entrecerrados, alzó la vista. «No tengo tiempo para esto, estoy ocupada», respondió con un tono que pretendía cerrar la conversación antes de que comenzara. Pero el desprecio que una vez había apagado su voz, ahora la alimentaba, empujándola a aferrarse a su decisión. Clara sintió que su sangre hervía, una mezcla de ira y empoderamiento. «¿Sabes cuántos idiomas hablo?», Clara preguntó, y el silencio que siguió fue pesado, un vacío cargado de expectativas. La abogada movió la cabeza, casi imperceptiblemente, como si le estuvieran hablando en un idioma que no entendía. 9 idiomas que he aprendido en la sombra de este edificio, mientras limpias cada rincón. 9 idiomas que podrían ser útiles en este bufete. Ofrezco más que una simple limpieza. Puedo contribuir a la comunicación con clientes internacionales, ayudar a traducir documentos. Puedo ser más que el eco de un desprecio silencioso. Las palabras fluyeron como una ola, arrastrando consigo todo el miedo y la inseguridad acumulados. Clara se dio cuenta en ese instante del poder que contenía en su voz. No solo estaba hablando de idiomas, sino de su derecho a existir y a tener un espacio en ese mundo de abogados. La mirada de la abogada había cambiado, de la superioridad a una leve curiosidad. Aunque aún con recelo, Clara interpretó esa chispa como una oportunidad. El aire en la oficina se sentía diferente, como si la atmósfera estuviera a punto de transformarse. Sin embargo, esa chispa pronto se vio ensombrecida por la lucha interna de la abogada, cuyo rostro se volvía hermético nuevamente. Clara sabía que, a pesar de la potencial apertura, el camino hacia el reconocimiento sería lleno de desafíos. «Esto no es un juego, Clara. La competencia es feroz y el tiempo es oro en este lugar», respondió finalmente, aunque su voz, en lugar de rechazarla, parecía más bien una invitación disfrazada de advertencia. Clara sintió que su corazón latía más fuerte, pero el temor no la detuvo. Había dado un paso al frente, y eso ya era un cambio monumental. «Lo sé», replicó, recuperando la compostura, «y estoy dispuesta a trabajar duro. Solo necesito una oportunidad». El diálogo que habían comenzado podía tener múltiples desenlaces, pero Clara no podía permitirse retroceder. Había roto el silencio, había compartido su verdad, y eso no tenía vuelta atrás. La luz del pasillo seguía brillando, más intensa, como un faro que iluminaba su camino. La abogada la miró por un largo momento, como si estuviera evaluando la imagen que tenía delante. Clara contuvo el aliento. Una sensación de esperanza comenzaba a entrelazarse con sus expectativas. ¿Sería posible que su valor le abriera puertas que hasta entonces habían estado cerradas? El tiempo se estiraba, y con cada segundo la tensión crecía. El futuro que había temido ahora se perfilaba frente a ella,
lleno de posibilidades y riesgos, pero así como su cuerpo temblaba de inseguridad, su espíritu ardía con una nueva llama. Mientras la abogada reflexionaba, Clara supo que este solo era el inicio de una batalla mucho mayor. Era el momento de enfrentarse a cada miedo y conquistar el terreno que le pertenecía. «Estoy lista para demostrarlo», concluyó. Y en ese preciso instante, la conversación cambió de rumbo, dejando entrever un panorama de desafíos que apenas comenzaba. La respuesta de la abogada podría definir todo lo que Clara había anhelado. La abogada, después de un prolongado silencio, finalmente rompió la tensión en la habitación. «Estoy ocupada, pero puedo dedicarte unos minutos. Tal vez puedas hacer un pequeño trabajo, algo práctico que me demuestre tu valía», dijo, dejando entrever un atisbo de desafío en su tono. Clara se sintió impulsada por la mezcla de emoción y nerviosismo del momento. En lugar de dudar, se sintió inspirada a actuar. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó, sintiendo que cada palabra era un movimiento estratégico en un juego de ajedrez que apenas comenzaba. «Necesito una traducción rápida de un documento clave para una reunión con un cliente que no habla español. Tendrás que trabajar rápido y no puedo darme el lujo de errores», aclaró la abogada mientras intentaba ocultar el cuestionamiento en sus ojos. Clara asintió, sintiendo que una puerta se abría, aunque el desafío era abrumador. Tomó el documento y se metió en una sala de conferencias cercana. El aire fresco le golpeó el rostro, y en ese instante sintió el peso de la expectativa sobre ella. La sala, vacía y con grandes ventanales, reflejaba sus propias inseguridades. Con cada línea que traducía, su mente pasaba de la desesperación a la determinación. Volver a dar vida a palabras en un idioma que no era el suyo se sintió como un cataclismo de creatividad. Estaba enfrentando su miedo, no solo el miedo a ser juzgada, sino el miedo a no ser suficiente. El tiempo se deslizaba. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el reloj, consciente de la presión. Sin embargo, cada frase se traducía con fervor, como si pronunciara un mantra. «Él se merece sentirse entendido», pensó al recordar a aquel cliente ansioso que se perdería en un mar de palabras incomprensibles. Cuando terminó, Clara revisó su trabajo una y otra vez, y en el proceso se dio cuenta de que no era solo un acto de traducción, era un acto de reivindicación. Estaba colocando su esencia en cada carácter escrito, esculpiendo su lugar en un mundo que había intentado hacerla sentirse invisible. Regresó triunfante ante la abogada, quien pasó el documento por sus manos con una incredulidad palpable. «¿Lo hiciste tú?», inquirió, levantando la vista. «Sí, lo hice», respondió Clara, su voz resonando con un nuevo tono de seguridad. La abogada la observó fijamente, como si estuviera eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. «No está mal», concluyó, por primera vez suavizando su expresión. Clara supo que había hecho un progreso significativo, aunque no estaba dispuesta a conformarse solo con eso. «Si puedo hacer esto, puedo hacer mucho más», afirmó, deseando que su voz tuviera el poder de atravesar cualquier resistencia. La abogada, aunque aún reticente, comenzó a sopesar las implicaciones. El día continuó, y mientras Clara limpiaba las oficinas, su mente no podía dejar de volver a la conversación. Había dado un paso crucial, pero ahora enfrentaba un nuevo dilema. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por hacerse escuchar? Las limitaciones de su papel como limpiadora comenzaban a sentirse como grilletes, y su potencial se reflejaba en el espejo de quienes la rodeaban. Finalmente, de regreso a casa, la idea de una nueva vida hacía eco en su mente. «No soy solo una limpiadora, soy una profesional inteligente lista para brillar», se repetía a ella misma, convencida de que su historia apenas comenzaba a escribirse. Pero a medida que avanzaba, una sombra de temor se cernía sobre ella. ¿Habría que lidiar también con quienes se opondrían a su ascenso?
Con cada paso que daba, Clara sentía que la balanza de su vida comenzaba a alterar su equilibrio, pero esa inestabilidad albergaba nuevos retos y posibilidades, y ahora su mayor batalla estaba a punto de comenzar: superar el rechazo y hacer que sus voces se elevaran por encima de los ecos del pasado. Mientras se preparaba para el nuevo día, una inquietud comenzó a asentarse en su pecho. El cambio que anhelaba significaría la pérdida de algo más profundo. Era evidente que esto era solo el inicio de su lucha por el reconocimiento. La invitación de la abogada estaba tendiendo puentes, pero el camino estaba lleno de amenazas ocultas. Al mirar hacia el horizonte, su decisión se hizo inquebrantable. Se negaría a ser otra voz olvidada en el silencio. Había llegado el momento de enfrentar la realidad de su entorno, y aquel encuentro con la abogada era solo el preludio de lo que realmente vendría. La lucha por su lugar en el mundo estaba a la vuelta de la esquina, y Clara se prepararía para ello, sin saber que la lucha que se avecinaba cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchos que, como ella, anhelaban ser reconocidos. Cada nuevo día en la oficina era un ciclo de contradicciones para Clara. Mientras limpiaba, el eco de sus decisiones resonaba en su mente. ¿Podía realmente avanzar? Las palabras de la abogada retumbaban como un mantra que la instaban a reconocer su propio valor. Sin embargo, los muros visibles de su trabajo se sentían cada vez más asfixiantes. Como si ese reconocimiento necesitara un respaldo tangible, Clara decidió que debía demostrar su valía más allá de las palabras. Se inscribió en un curso online de Derecho Internacional, un campo que siempre la había fascinado. Su motivación surgió no solo del deseo de ampliar sus conocimientos, sino también de equiparse con herramientas que le permitieran ser escuchada en una sala llena de expertos. Cada noche, mientras los demás se retiraban a descansar, ella se sumergía en estudios relacionados con las leyes y la traducción de documentos complejos. La iluminación tenue de su habitación se convertía en un faro de esperanza, un símbolo de su compromiso. Aprender el lenguaje técnico y las sutilezas del derecho se volvió su prioridad, como si cada página que pasaba sellara una promesa consigo misma: no rendirse, nunca. Un día, durante una pausa en su limpieza, pudo escuchar a un grupo en una reunión cercana. Los términos que usaban eran ambiguos, pero Clara, atenta, poco a poco comenzó a desglosarlos. Sorprendida, notó que por primera vez no solo entendía cada palabra, sino que también podía contribuir al diálogo mentalmente. Era como si el vocabulario diplomático y las normas legales estuvieran tejiendo su futuro ante sus ojos. Sus avances no solo eran académicos, sino emocionales. Cuanto más sabía, menos insegura se sentía. Aún así, lo que la inquietaba era la palpable resistencia de quienes la rodeaban. Algunos colegas la miraban con desdén, como si su deseo de superación fuese una amenaza. Pero Clara eligió ignorar esas miradas. Arriesgarse a destacarse era parte de su viaje. En un momento crucial, después de una larga jornada de trabajo, encontró el valor para acercarse a la abogada. «Quiero hablar contigo sobre el futuro», comenzó, con una determinación que resonaba diferente. De pie frente a ella, sintió que el miedo empezaba a desvanecerse, solo para ser reemplazado por la sensación de que cada palabra era una oportunidad. La abogada la observó con más interés que antes. Sus cejas se levantaron mientras escuchaba a Clara expresar su deseo de hacer más con su vida profesional. «Estoy dispuesta a seguir formándome. Podemos colaborar incluso en proyectos temporales», sugirió Clara, midiendo cada palabra. Al principio la abogada pareció sorprendida, pero su expresión se mantuvo neutral. Aún así, la chispa de interés en sus ojos fue evidencia de que su propuesta no había caído en saco roto. Sin embargo, cuando Clara se retiró a casa esa noche, una sensación de inquietud se apoderó de ella.
Había abierto la puerta, pero ¿qué pasaría si la respuesta era negativa? Revoloteando en su mente, los ecos de su autocrítica comenzaban a crecer. La idea de presentarse, de exponerse a un posible rechazo, era aterradora. Pero, en el fondo, sabía que la elección entre el progreso y el estancamiento era la batalla que debía enfrentar para definir su nueva realidad. Enfrentar ese miedo se había convertido en su nueva misión. Al día siguiente, camino a la oficina, una idea se insertó como un relámpago en su mente. Podía usar su conocimiento de varios idiomas para ofrecerse como asistente ocasional en el bufete. Quizás fuera el momento de presentar esa propuesta, pero ¿debería arriesgarse y lanzarse a lo desconocido o debería seguir con la seguridad de su rol actual? Mientras Clara contemplaba estas opciones, supo que cada decisión tendría un costo invisible. La lucha no solo sería por el reconocimiento, sino también por su identidad. Y entre cada duda, la promesa de cambiar su vida se convertía en un deseo ardiente. El día avanzaba, y cuando entró nuevamente al edificio, el aire olía a nuevas oportunidades, a posibilidades que todavía no había imaginado. Clara, decidida, comenzó a trazar el esbozo de su plan, superar el rechazo y construir un camino hacia su ascenso. La abogada probablemente sería el primer obstáculo, pero sabía que de aquel encuentro podría surgir un movimiento poderoso. Mientras se preparaba para proponer su plan, una revelación sacudió su interior. Había llegado el momento de dejar de ser una sombra. Su voz iba a ser el faro que iluminaría su futuro. Pero, antes de que pudiera tomar una decisión definitiva, una llamada inesperada interrumpió su enfoque, arrojando un nuevo dilema en su camino. ¿Sería esto lo que finalmente la impulsaría a saltar de lo convencional a lo extraordinario? El tono del día era más intenso de lo habitual, una mezcla de emoción y ansiedad que Clara sintió palpitar en su pecho. La llamada que había recibido, inesperada como un rayo en un cielo despejado, provenía de un antiguo profesor universitario. Se encontraban en la misma ciudad por una conferencia sobre derechos humanos y le había propuesto reunirse. Ella vaciló un instante. No sabía si su búsqueda de crecimiento personal sería percibida con la misma seriedad que él le otorgaba. Mientras sesionaba en su escritorio, pensó en el tiempo que había pasado desde que dejó la universidad. La sensación de imperfección, de no estar lo suficientemente preparada, comenzaba a desvanecerse. Clara había estado transformándose, pero la idea de mostrar su progreso ante alguien que conocía su historia la intimidaba. Decidida a sacar lo mejor de la oportunidad, después de un segundo de duda, tomó la decisión de aceptar. La conferencia estaba a solo 2 días. No podía dejar que la inseguridad arruinara lo que podía ser un impulso significativo en su carrera. En su mente empezaron a surgir preguntas. ¿Qué debería decirle? ¿Cómo podría mostrarle que no era la misma de antes? A medida que pasaban las horas, cada rincón de la oficina parecía un eco de sus pasados miedos, resonando con sus inseguridades. Pero en medio de la limpieza, encontró claridad. Estaba lista para hablar de su formación en Derecho Internacional y de su pasión por la justicia. Empezó a planificar qué puntos quería resaltar: su crecimiento académico, su voluntad de seguir aprendiendo y su propuesta de asistir a la abogada, que era la clave para salir de su zona de confort. Mientras se preparaba mentalmente, combatía un dilema moral. ¿Era egoísta querer dar un paso hacia la cima? En la búsqueda de su desarrollo, ¿estaba dejando atrás a sus colegas? Aunque la idea de que su ascenso pudiera estar a expensas de otros la inquietaba, debió aceptar que su progreso no dependía del retroceso de los demás. Agachando la cabeza, admitió que su desarrollo sería un impulso, no solo para ella, sino tal vez para inspirar a quienes la rodeaban. El día de la conferencia llegó.
Clara se presentó con un aire de determinación que pocos habían visto en ella antes. Con su mente ordenada y lista para luchar con las preguntas, se enfrentó a la primera etapa de su nuevo viaje. Escuchar a los expertos y conectar con otros que compartían su visión la llenó de energía. Al final de la conferencia, la oportunidad de hablar con su antiguo profesor se presentó. Clara sintió que cada latido de su corazón la acercaba más a quemar su último vestigio de duda. Al acercarse, su voz resonó con firmeza. He estado aprendiendo y trabajando. Quiero que sepas que tengo grandes aspiraciones en el derecho internacional y me gustaría escuchar tus consejos sobre mi enfoque. La conversación fluyó como nunca. Clara expuso sus ideas y metas, mientras su profesor parecía genuinamente sorprendido y complacido por su evolución. Sin embargo, cuando le preguntó sobre sus próximos pasos, Clara sintió un escalofrío que la atravesó. Era el momento de revelar su propuesta de asistir a la abogada. Pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, una conversación cercana a su grupo atrajo su atención. Una abogada reconocida mencionó un proyecto en el que estaba involucrada, relacionado con derechos internacionales y su posible expansión en el bufete. El entusiasmo en su voz era palpable. De repente, la posibilidad de un papel activo en ese proyecto se instaló en la mente de Clara como un guiño del destino. Era su oportunidad de brillar. Sin embargo, el temor a hacer un movimiento audaz la retuvo. ¿Qué sucedería si fracasaba? ¿Sería suficiente su conocimiento de idiomas y derecho? Sintió que la presión aumentaba, presa de la indecisión, mientras sus sueños tambaleaban entre la realidad y el temor. Se detuvo, contemplando su próximo movimiento. Era el momento de romper las cadenas y dar el salto. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin arriesgarlo todo? La respuesta parecía dibujarse en su mente, y con cada pulsar de su corazón, la urgencia crecía. Ahora, frente a su viejo profesor, la pregunta inevitable ardía en su interior. ¿Podría arriesgarse a avanzar hacia ese horizonte desconocido y desafiar las expectativas antes de que se desvanecieran en la rutina diaria? Su decisión estaba a punto de ser el catalizador de un cambio radical. ¿Se atrevería a cruzar el umbral de su potencial? Clara se encontraba al borde de una revelación que podía transformar su vida. La expectativa y el miedo bailaban una extraña danza en su interior, mientras su profesor sonreía, amable y expectante, ante su confusión interna. Era un saludo amistoso, pero Clara sabía que cada segundo que pasaba sin actuar la llevaba hacia la parálisis. Con la voz de la abogada aún resonando en su mente, Clara se forzó a despejar la niebla de sus pensamientos. La idea de unirse a un proyecto que prometía ser innovador, que retaba las nociones establecidas de derecho internacional, era precisamente lo que anhelaba. Pero el juicio de su profesor, la percepción que él tenía de ella, seguía pesando como una losa. En ese momento, un impulso poderoso emergió dentro de ella. Había pasado por un proceso de renovación, un viaje que comenzó con sus estudios y que la llevó a reconocer no solo sus habilidades, sino también sus ambiciones inherentes. Clara comprendió que no solo quería ser parte de ese proyecto, necesitaba demostrar que era versátil, que había cultivado no solo su intelecto, sino su capacidad de contribuir de manera significativa. Las palabras fluyeron de sus labios, llenas de una pasión que apenas había reconocido antes. Estoy muy interesada en el proyecto que han mencionado. Creo que podría aportar algo, especialmente porque domino varios idiomas y he estado enfocándome en derecho comparado. Se sintió sorprendida por la firmeza y la claridad con que hablaba. El giro de su diálogo reveló algo más que sus expectativas profesionales. Era un testimonio de su experiencia. A menudo se mostraba demasiado cauta, creyendo que su juventud y falta de experiencia la descalificaban. Pero no esta vez.
Cada logro en su carrera reciente fue como un ladrillo en un muro que comenzó a erguirse detrás de ella. Su profesor, al escucharla, apagó rápidamente las reservas que mantenía sobre su potencial. Clara notó su interés. Sus ojos brillaban. Es perfecto que te sientas así. Tener una mente joven en el equipo puede abrir puertas que antes parecían cerradas. Siento que hay un nicho donde tu perfil encajaría. La seguridad que irradiaba su antiguo profesor ofrecía a Clara un respiro en medio del torrente de emociones. Pero también planteó una nueva disyuntiva. Podía acoger esa confianza como un llamado a la acción o permitir que sus viejas inseguridades emergieran nuevamente. Se sintió atrapada en una encrucijada que podía encaminarla al éxito o a la inacción. Sin pensarlo dos veces, hizo una pequeña pausa y se preguntó qué significaba para ella aceptar esa oportunidad. Estaba lista para enfrentarse a desafíos que probablemente la empujarían fuera de su zona de confort. Listo para enfrentarse a las críticas y los rechazos potenciales que a menudo acompañan a los nuevos proyectos. El sudor frío que se había acumulado en su frente la despertó. Clara debía decidir qué papel asumía, la protagonista de su historia o una meramente pasiva. Sintió una oleada de determinación. Así que, tomando aire, lanzó una invitación audaz. Podría ayudar a organizar y gestionar las demandas lingüísticas del proyecto. Mi habilidad para hablar 9 idiomas me permite comunicarme con un amplio espectro de personas en el ámbito internacional. Estoy segura de que puedo ser útil. La respuesta de su profesor no se hizo esperar. Le propuso enviar un correo formal para expresar su interés y unirse al equipo. Era un pequeño paso para él, pero un gigantesco salto para ella. Clara sintió cómo sus nervios se desvanecían, reemplazados por un sentido de propósito. Mientras se despedía de él, Clara se dio cuenta de que había sembrado una semilla en su vida. Había elegido la acción sobre la inercia. Ahora, con la posibilidad tangible de un nuevo camino, la emoción de lo desconocido la llenó. Pero debajo de esa euforia, un nuevo temblor de incertidumbre se encendió. ¿La aceptación del proyecto significaría realmente una nueva etapa de transformación personal y profesional para ella? ¿O resultaría ser un nuevo obstáculo en su viaje? Las reflexiones internas comenzaron a transformarse en una lluvia de ideas. Debería prepararse, investigar, conectar con personas influyentes en la red de derechos humanos. La inquietud de las decisiones que debía tomar multiplicaba la sensación de urgencia en su pecho. Clara sabía que sus miedos podían ser sus peores enemigos, pero el deseo de avanzar rasgaba el velo de la duda. Ahora más que nunca estaba decidida a forjar su camino, y sintió que cada paso era un ladrillo que la acercaba a la vida que había visualizado. Sin embargo, un último pensamiento la sacudió. ¿Estaba realmente dispuesta a asumir los riesgos que conllevaría esta nueva aventura? Al salir del edificio, sus pasos resonaban en las escaleras como un mantra, acompañándola en una danza entre el temor y la esperanza. La verdad acechaba en la frontera de lo desconocido, la pregunta latente aún pendiente de respuesta. ¿Qué pasaría si este camino abría puertas? Pero también revelaba áreas de su vida que nunca había estado lista para confrontar. Clara dejó atrás el aula con una mezcla de emoción y ansiedad, sintiéndose un poco más ligera, como si se hubiera desprendido de capas de duda que la habían acompañado durante años. Su mente zumbaba con la idea de la oportunidad que había abierto ante ella, pero también un torrente de planeaciones y miedos surgía como olas en un mar agitado. No podía permitirse perder ese impulso. Estaba en la etapa de la vida en que las decisiones importan, mucho más que nunca, y cada paso que daba la acercaba a ese destino que tantas veces había imaginado.
Al llegar a casa, Clara se sentó frente a su computadora con la determinación de enviar el correo que liberaría su potencial. No sería suficiente con simplemente expresar su interés. Debía demostrarles que era la persona adecuada para el equipo. Tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Las palabras sonaban en su cabeza como un eco de su reciente conversación con el profesor. ¿Qué era realmente lo que podía aportar? ¿Cómo podía diferenciarse del resto? Mientras redactaba el correo, cada frase era un ladrillo que construía su narrativa personal. He estado cultivando habilidades en derecho comparado y hablo 9 idiomas. Repetía mentalmente mientras escribía. El reconocimiento de sus capacidades disolvía lentamente las inseguridades que un día dominarían su voz. Con cada palabra se sentía más fuerte, como si un nuevo sentido de identidad se formara en su interior. Una vez que dio clic en enviar, Clara sintió una mezcla de alivio y euforia. Aquel acto simbólico había sido un paso decididamente audaz hacia adelante. Sin embargo, la realidad de que apenas comenzaba le golpeó nuevamente. La vida estaba a punto de transformarse, pero no sabía en qué dirección o a qué costo. Los desafíos crecían como sombras, nublando su entusiasmo. ¿Sería suficiente su experiencia anterior para navegar por estos nuevos mares? La noche estuvo llena de insomnio. Clara se retorcía en su cama, su mente llenándose de escenarios. Reconocería aún a las viejas voces que la advertían de su falta de experiencia frente a colegas más establecidos. Las imágenes de operaciones en negociaciones complejas o en tribunales internacionales aparecían en su mente, acompañadas de la idea de que podría ser simplemente una joven con sueños desmedidos. Sin embargo, había algo dentro de ella que se negaba a ser silenciado. Al día siguiente, mientras tomaba café, decidió que el miedo no la vencería. Formuló un plan, investigación profunda sobre el proyecto y sobre los miembros del equipo. Comprender a fondo el panorama en el que pretendía adentrarse era crucial para su confianza y su impacto. Clara sabía que su historia no la escribirían solo las decisiones que tomara, sino también por el conocimiento que adquiriera. Comenzó a hacer listas de contactos que podía abordar, recursos académicos y publicaciones relevantes. Estableció metas diarias de aprendizaje y se inscribió en seminarios sobre derecho internacional que podrían enriquecer su visión. Sin dejar de ser ella misma, buscaba maneras de convertir dudas en acciones concretas. Esa transformación fue gradual, pero palpable. Clara, quien una vez había dudado de su valor, comenzaba a aceptarse como una fuerza potencial en su campo. Sin embargo, a medida que se sumergía en este proceso, notó que se alejaba de viejas amistades. Gente que no entendía su ambición y que en ocasiones, incluso, la desalentaban. No podía permitirse la tensión de esas relaciones. Su mente se convirtió en una especie de laboratorio donde pesaba su futuro contra la levedad de los lazos que había mantenido. ¿Valdría más retener esas conexiones melancólicas o abrirse a nuevas que alimentaran su crecimiento? La elección se sentía creciente y difícil. La soledad comenzaba a presionar en su pecho. Una llamada inesperada de su profesor, quien la felicitó por el correo y le ofreció consejos sobre cómo abordar su nuevo equipo, fue el empujoncito que necesitaba. En el tono de su voz había calidez y fe en su potencial, lo que la fortaleció aún más. Pero el paso a seguir, now danzaba en su mente. ¿Lograría consolidar esas conexiones en el marco profesional que imaginaba o se quedaría atrapada en el miedo al rechazo? Clara se concentró, renovando su determinación de ir más allá de las limitaciones impuestas por su juventud y su inexperiencia. Pero mientras se sumergía en el desafío, una sensación inquietante la miraba desde la distancia. Había múltiples caminos por explorar.
algunos más oscuros y retadores que otros. Y en ese momento, la pregunta se tornó preponderante. ¿Estaba preparada para cruzar esas fronteras, lista para convertirse en la abogada que se había propuesto ser? La respuesta, inminente y abrumadora, estaba cerca. La semana siguiente estuvo marcada por un torbellino de sensaciones. Clara se arrojó a sus investigaciones con un fervor renovado. Cada encuentro, cada seminario al que asistía, se transformaba en un paso que la acercaba un poco más a la profesional que deseaba ser. La adrenalina de la preparación la mantenía despierta por las noches, mientras devoraba libros y artículos sobre estrategias de negociación y derecho internacional. El primer seminario fue particularmente electrizante. Mientras escuchaba a expertos discutir sobre la mediación en conflictos, Clara se dio cuenta de que cada uno de esos conceptos resonaba en su interior, como si los estuviera construyendo desde cero. Notó, con asombro, cómo cada palabra despertaba en ella ideas que nunca había considerado. Se sintió como una esponja, absorbiendo no solo la información, sino también la pasión y el propósito que emanaba de aquellos profesionales. Sin embargo, a medida que su autoconfianza crecía, también lo hacía su nerviosismo por enfrentar el mundo real. Esa lucha interna comenzaba a manifestarse en su cuerpo. A veces, un ligero temblor en sus manos al momento de escribir, o una rápida aceleración de su pulso cuando imaginaba sus primeras interacciones con el equipo de trabajo. La razón detrás de ese miedo era clara: la inseguridad del futuro, de saber si realmente estaba a la altura de las expectativas que ella misma había establecido. Un día, después de un seminario donde tuvo la oportunidad de interactuar con uno de los panelistas, se preguntó si realmente podía distinguirse entre todos los profesionales que se destacaban en sus áreas. ¿Qué tengo yo que pueda ser tan valioso como lo que otros ya tienen? El monólogo interno la llevó por un pasillo de dudas, pero, como había aprendido a hacer, Clara decidió que podía pivotar esa conversación interna. Primero, enumeró sus habilidades: el dominio de varios idiomas, su capacidad para percibir matices en conversaciones, el talento para construir relaciones. Finalmente, un rayo de claridad se formó en su mente. El verdadero valor no está solo en las habilidades técnicas, sino en la capacidad de conectar con los demás y aportar soluciones creativas. Esa revelación la empoderó de una manera que nunca había experimentado. En lugar de ver su juventud como un obstáculo, comenzó a considerarla como una ventaja. Tenía la oportunidad de aportar una perspectiva fresca, algo que la mayoría de los profesionales más establecidos tal vez habían perdido en su trayectoria. Clara empezó a establecer líneas de contacto. Conectó a través de plataformas profesionales a personas influyentes en el ámbito del derecho internacional. Se enfrentó a desafíos en la redacción de correos y en las interacciones previas, cada vez más convencida de que su voz merecía ser escuchada. Se preparó para el próximo seminario, donde tendría la oportunidad de presentar sus ideas a un grupo diverso. Con cada paso, la conversación que antes la asustaba comenzaba a convertirse en una danza, donde cada movimiento reflejaba su autenticidad y deseo de contribuir. Sin embargo, la presión de realizar una buena presentación empezó a nublar su progreso. La noche anterior al seminario, regresó al insomnio, pero esta vez no estuvo sola. La voz de su profesor resonaba en su mente. La autenticidad siempre triunfa. Podría sacar a relucir lo mejor de sí misma bajo esos reflectores. Recordó sus logros, las habilidades únicas que poseía, y cuál era su esencia como futura abogada. Frenó su impulso de ansiedad al recordar que cada error podría ser simplemente una oportunidad para aprender. A primera hora de la mañana, Clara revisó su presentación una y otra vez, sintiendo que las palabras estaban listas para fluir. Pero,
Justo antes de salir de casa, un mensaje apareció en su teléfono. Un antiguo compañero apareció en su pantalla y la invitó a unirse a una reunión de profesionales del derecho, un encuentro que prometía ser revelador. Atraída por la posibilidad de hacer nuevas conexiones, dudó entre asistir a ese evento o enfocarse exclusivamente en su presentación. Frente a esa convicción de dos caminos posibles, Clara se sintió atrapada entre el deseo de progreso personal y la tentación de distraerse. El tiempo corría y sus decisiones parecían más pesadas que nunca. Al mirar por la ventana, la ciudad vibrante le susurraba: «Elige sabiamente, pero no esquives la oportunidad». ¿Qué camino tomaría? ¿Se arriesgaría a comprometer su esfuerzo trabajando en una audaz presentación o se aventuraría en esa nueva red de contactos que podría abrir aún más puertas? La presión del momento se intensificaba, marcando un nuevo punto de inflexión en su vida. Clara respiró hondo. Su corazón latía con fuerza mientras sopesaba las dos opciones. La presión de la inminente presentación se entrelazaba con la posibilidad de descubrir un nuevo mundo de conexiones. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada personal que podría definir su futuro. ¿Debería priorizar la evidencia del progreso que había logrado hasta entonces o aventurarse hacia lo desconocido, sabiendo que podría cosechar experiencias valiosas? Decidió que la oportunidad de expandir su red profesional era crucial. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se dirigió a la reunión. Por el camino, pensó en cómo había llegado hasta aquí. Había reconstruido sus inseguridades y moldeado su autoconfianza. Sin embargo, esta nueva situación le presentaba un desafío adicional: el miedo al juicio ajeno. Se preguntaba si podría realmente conectar con otros profesionales, si su transformación personal sería lo suficientemente fuerte para impactar en esa dinámica grupal. El evento se llevó a cabo en una moderna sala de conferencias. El ambiente estaba caracterizado por un murmullo animado. Al entrar, observó rostros familiares y otros desconocidos con un aire de confianza que la fascinó. Clara sintió una oleada de incertidumbre, pero la visión de su verdadero potencial la empujó a seguir adelante. Se acercó a un grupo de discusión donde un panel de expertos debatía sobre el papel de la mediación en los conflictos actuales. Al principio se mantuvo en silencio, absorbiendo cada palabra y analizando las dinámicas entre los participantes. Allí se dio cuenta de que todos estaban buscando una voz única que contribuyera a la conversación. Fue entonces cuando un comentario de un colega la atravesó como una flecha. Necesitamos perspectivas frescas, ideas que desafíen las convenciones establecidas. Esa simple afirmación resonó en su corazón. Su juventud, su pasión, podían ser precisamente lo que el grupo necesitaba. Clara encontró una oportunidad para intervenir. Con voz temblorosa pero firme, compartió su visión sobre cómo combinar tecnología y mediación. A medida que hablaba, vio caras interesadas en su propuesta. La energía de la sala cambió y por primera vez sintió que su mensaje se elevaba con propósito. Esa conexión fue una revelación. No solo había presentado una idea, sino que había dejado ver una parte de sí misma con la cual se sentía auténtica. Después de la reunión, varios asistentes se acercaron para profundizar en sus ideas. Clara sintió que estaban escuchando no solo sus palabras, sino también su esencia. Aquel día, mientras hacía networking, en lugar de sentir que competía con un sistema establecido, vio que podía formar parte de una comunidad donde las voces emergentes tenían un valor fundamental. Al concluir el evento, su mente estaba efervescente. Había logrado superar su miedo y ganar el respeto de colegas más experimentados. Sin embargo, cuando volvió a casa, una sensación de inquietud la invadió.
Había dejado de lado su presentación. Una parálisis se había apoderado de su compromiso previo. Y aunque había florecido en una nueva red, la pregunta seguía presente. ¿Había hecho lo correcto? Mientras se sentaba frente a su computadora, repasando las notas del seminario, sintió la bruma del autodescubrimiento emergiendo nuevamente. ¿Qué significa realmente el crecimiento si se abandona la causa inicial que motivó su viaje? Clara comprendió que había iniciado un camino de autoconocimiento, pero la tensión por decidir su enfoque seguía latente. La noche se deslizaba y la pantalla parpadeaba como un reflejo de su estado mental, alerta, ansiosa y con un nuevo desafío por delante. Entonces, una idea brillante iluminó su mente. El próximo paso no era solo ser parte de esa red, sino capitalizar lo aprendido para construir un proyecto que uniera sus pasiones y habilidades. Clara comenzó a esbozar un plan que la llevaría a un nuevo nivel de compromiso personal y profesional. Pero, ¿sería capaz realmente de integrar esas experiencias en algo más sólido? La presión del futuro inmediato la llevó a preguntarse si su descubrimiento de hoy podría ser el fundamento de un camino aún más audaz. Podría combinar sus visiones en un proyecto que representara verdaderamente su esencia. Sin más tiempo que perder, pronunció con determinación: «Es tiempo de actuar». Clara miró hacia el horizonte de su vida, sintiendo que había llegado a un punto pivotal. La jornada que había comenzado como una limpiadora anónima en un bufete de abogados se había transformado en un viaje de descubrimiento personal y profesional que la estaba llevando a grandes alturas. A pesar de los desafíos y las dudas que habían asediado su mente, finalmente pudo vislumbrar un camino claro y gratificante. Después de asistir a esa reunión, Clara se sintió impulsada por un nuevo propósito. Comenzó a diseñar un proyecto que fusionaría su amor por el derecho internacional con sus habilidades lingüísticas. Con cada palabra que trazaba en su hoja, su confianza se multiplicaba. Quería crear un programa que facilitara la mediación multilingüe en conflictos internacionales, integrando su pasión por los idiomas y su conocimiento en derecho. No solo había encontrado su voz, sino que también había identificado una manera tangible de utilizarla para marcar una diferencia. Al poco tiempo, Clara decidió presentarse nuevamente ante la abogada de su bufete. Con un proyecto innovador en mano, se sintió como una nueva versión de sí misma. La abogada, quien había mostrado escepticismo anteriormente, ahora pareció más receptiva. Clara expuso su idea con claridad, articulando cómo su propuesta no solo beneficiaría a la firma, sino que también establecería un estándar para abordar conflictos internacionales de manera eficiente. A medida que describía su plan, Clara vio un destello de interés en los ojos de la abogada. La chispa de curiosidad se había encendido, y su mente comenzaba a considerar la viabilidad del proyecto. «Tendrás que demostrar resultados, Clara», dijo la abogada, y por primera vez sus palabras parecieron cargadas de posibilidad en lugar de desdén. Para Clara, esa fue la confirmación de que estaba avanzando en la dirección correcta. Llenó su calendario de reuniones con especialistas en mediación y derechos humanos, recolectando perspectivas que alimentaran su propuesta. En cada interacción, Clara se convirtió en un símbolo del cambio, una limpiadora que despojó las capas de inseguridad y salió a la luz. La dinámica de su vida había dado un giro radical. Aprendió a conectar no solo a nivel profesional, sino también desde un lugar genuino, incorporando sus experiencias pasadas como catalizadores para la transformación. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo y dedicación, presentaría su propuesta en una reunión clave. Los miembros del bufete se reunieron. Un aire de expectativa llenó la sala.
Clara expuso su visión con cada verbo y sustantivo, vibrando con autenticidad, traspasando las barreras del temor. Las preguntas y el interés comenzaron a fluir en su dirección, y aquel grupo de abogados serios se transformó en un espacio de colaboración. Había llegado el momento de su verdad. Cuando concluyó su presentación, Clara sintió que una ola de alivio invadía su ser. Había alcanzado un hito significativo. No solo había logrado ser escuchada, sino que había logrado influir en una sala de profesionales con la que una vez se sintió completamente ajena. La satisfacción de haber tomado el control sobre su vida era indescriptible. Días después recibió la noticia de que su proyecto había sido aprobado para ser implementado. La abogada, con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto, le comunicó que le asignarían un equipo para poner en marcha la propuesta. Clara sintió que cada esfuerzo había valido la pena. Su arduo trabajo y determinación habían dado sus frutos. Mirando hacia atrás, recordó el temor opresor que había sentido al inicio de su viaje, cuando era solo una limpiadora invisible. Ahora estaba construyendo un futuro brillante, con el reconocimiento de su capacidad y su valor. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Clara supo que su lucha había sido por su voz, su identidad y su lugar en el mundo. Cada paso que había dado la había llevado hacia este momento de plena realización personal. Ahora era una profesional, confiada en su capacidad y con una voz que resonaba con fuerza. No solo había transformado su vida, sino que también había sembrado las semillas de un cambio real en su entorno. El camino que había elegido no solo pertenecía a ella, ahora era un camino que podría inspirar a otros a seguir. Clara había conquistado su propia inseguridad, y el futuro le esperaba con los brazos abiertos. Estaba lista para enfrentarlo, para seguir avanzando y para contribuir a un mundo donde su voz y la de muchos más serían escuchadas. Es el momento de actuar. Si has resonado con esta historia de transformación personal, necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el futuro de Clara y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que celebra el crecimiento y la superación personal. Actúa ahora.